El aire es tenso en mi tanque de gas. Y todo tiene una apariencia de irrealidad. Desde aquí el mundo exterior se ve muy distinto a como lo ven los demás. Pero quizá por eso está todo más claro. Mi nombre es Cedric y soy un navegante de la cofradía espacial. Llevo en este tanque desde que nací y fui adiestrado por la cofradía para convertirme en navegante. El gas de especia que llevo inhalando desde niño ha transformado mi cuerpo hasta convertirme en algo distinto de un humano, en algo mejor que un humano. Solo nosotros, los navegantes, podemos ver a través del espacio. Solo nosotros podemos hacer que las gigantescas naves comerciales de la cofradía puedan atravesar los vastos espacios del universo en cuestión de días, a través de los caminos que solo nosotros podemos vislumbrar en un viaje que duraría siglos. La especia, la sustancia en la que vivimos inmersos, transforma nuestras mentes y nos permite ver los caminos que a los demás les están vetados, al precio que también transformar nuestros cuerpos. Pero eso no nos importa en absoluto. Lo único que nos importa es que la especia siga fluyendo, que su caudal no se detenga nunca y siga inundando el universo conocido que depende de ella. Pero hay un pequeño detalle que debo mencionar. La especia solo se ha encontrado en un planeta del universo, Arrakis, el planeta desértico al que todos llaman Dune. Solo allí se halla la especia melange, de la que depende toda nuestra civilización, y su flujo está ahora en peligro. Por eso me ha sido encomendada esta misión, para asegurar el flujo de especia pese al terremoto político que se avecina, una tragedia de incalculables consecuencias. Pero empecemos por el principio. En el año 201 antes de la cofradía, año 6041 del antiguo calendario, cuando todavía no gobernaban el universo los emperadores Padishah, la humanidad había avanzado tecnológicamente hasta el punto de colonizar otros planetas, gracias a las máquinas pensantes que habían desarrollado. Se llegó a una dependencia total de dichas máquinas. Los hombres se convirtieron en esclavos de su necesidad y la población humana fue degenerando hasta caer en un estado de apatía en el cual las máquinas rigieron su mundo, hasta que un día llegó la gran revolución, la cruzada religiosa contra las máquinas. Después de la gran revuelta, las máquinas pensantes fueron prohibidas. En la Biblia católica naranja, libro sagrado de la nueva religión unificada, se recogió el siguiente precepto: no construirás una máquina a semejanza de la mente humana. El ser humano entonces fue obligado a desarrollar su mente para suplirlas, y se establecieron las escuelas de entrenamiento mental. Estas escuelas cambiarían la historia del universo. Solo dos de ellas prevalecen. Una es la escuela Bene Gesserit, que fue establecida primordialmente para estudiantes femeninas. El objetivo de las Bene Gesserit es llevar a cabo un programa de reproducción selectiva entre los humanos, con oscuros fines que solo ellas conocen. La otra escuela en importancia, la cofradía espacial o simplemente la cofradía, se centra en las matemáticas puras. Los navegantes del espacio de la cofradía, como yo, a través del uso del gas de especia naranja, somos capaces de plegar el espacio, es decir, guiar a las naves espaciales de un planeta a otro en cuestión de días. Es el monopolio del transporte espacial lo que hace a la cofradía tan poderosa. Solo ella puede transportar oro, joyas, especia o batallones de soldados a través del cosmos, de un planeta a otro, dar guerras y controlar la estrategia. Tal es su importancia, que incluso nuestra forma de medir el tiempo tiene como eje la aparición de la cofradía. Ahora, en el año 10.192 después de la cofradía,
el universo conocido es gobernado por el emperador Padishah Saddam IV. Durante muchos años, el emperador ha gobernado desde su planeta Kaitain sobre las grandes casas del Consejo, los Landsraad, y sus grandes casas son las familias reales que gobiernan y rigen los principales planetas del universo de acuerdo con el antiguo sistema de gobierno feudal. Dos de estas casas que ocupan ahora mis pensamientos son la casa Atreides, regida por el duque Leto Atreides, y la casa Harkonnen, regida por el barón Vladimir Harkonnen. Y el futuro de la especie Melange está ahora en sus manos. La especie extiende la vida, la especie extiende la consciencia, la especie es vital para los viajes espaciales. La compañía Choam controla la extracción de especia. La compañía Choam es controlada por el emperador Padishah Saddam IV y las grandes casas del Landsraad, con la cofradía y la Bene Gesserit como miembros sin derecho a voto. Esta coalición es la llave de la riqueza y el poder político del universo. Es el emperador quien concede los contratos de la Choam entre las grandes casas del Landsraad. Un informe interno secreto de la cofradía advierte: 4 planetas han captado nuestra atención en un complot para poner en peligro la producción de especia. El planeta Arrakis, fuente de la especia; el planeta Caladan, hogar de la casa Atreides; el planeta Kid Prime, hogar de los Harkonnen; y el planeta Kaitain, sede de la casa imperial. Envíen a un navegante de tercer nivel a Kaitain para exigir explicaciones al emperador. La especia debe fluir. Y allí es a donde me dirijo ahora mismo. Cualquier otra persona temblaría ante la idea de exigir explicaciones al mismo emperador, y ese temor no es infundado. La Casa Imperial lleva gobernando el universo conocido desde hace miles de años. Consiguieron su trono al encabezar la Guerra Santa contra las máquinas que oprimían a la humanidad, y lo han mantenido todo este tiempo debido a su imbatible ejército y al temor que infunden las tropas que lo integran. Los Sardaukar, soldados fanáticos entrenados en el planeta prisión Salusa Secundus, que antaño fue el hogar de la Casa Imperial. En este planeta las condiciones de vida son solo algo mejores que la muerte, y los hombres que sobreviven allí son los más duros y despiadados del universo, siendo reclutados para el ejército imperial. Nadie ha osado jamás enfrentarse al emperador por esa razón, pero nosotros no le tenemos ningún miedo, porque un ejército no es nada sin las naves que lo transportan, y las naves y sus tripulantes pertenecen a la cofradía. El emperador nos odia, pero nos necesita. Nosotros tenemos la llave, pero no queremos el trono. Solo queremos que la especie fluya incesantemente. El emperador hace eso por nosotros. Esa es su labor. Así se mantiene el equilibrio en el universo. Pero ese equilibrio está a punto de cambiar. Desde hace 80 años, la concesión de la explotación de la especie en Dune ha sido concedida a la casa Harkonnen, que ha gobernado en Arrakis con mano de hierro, diezmando a la población local, los Fremen. Esos salvajes llevan años pagando a la cofradía una gran cantidad de especia a cambio de que nuestros satélites no sobrevuelen su planeta por alguna razón. Quizá tenga algo que ver con los gigantescos gusanos de arena que cruzan el desierto plagado de especia. Hemos intentado hacernos secretamente con una cría de esos ejemplares sin éxito. Sospechamos que quizá tengan algo que ver con el ciclo de la especia. En cualquier caso, aunque la explotación del planeta por parte de los Harkonnen ha mantenido las cifras de especia deseadas,
el emperador está aparentemente descontento y ha decidido otorgar la concesión del planeta a la casa Atreides, enemiga de los Harkonnen desde tiempos inmemoriales. El duque Leto, jefe de la casa Atreides, ha recibido el encargo con menos entusiasmo de lo que se creyera en un principio. No en vano, tiene reputación de hombre inteligente y cuenta a su lado con Thufir Hawat, el maestro de asesinos del duque y uno de los mejores mentats que ha existido en opinión de muchos, quien seguro le habrá asesorado sobre los posibles peligros y la estrategia a seguir. Porque dicho encargo esconde una trampa. El duque Leto es ahora más popular que nunca entre las grandes casas del Landsraad y el emperador recela de esa popularidad. Ahora, los Atreides han enviado una avanzadilla a Dune, incluyendo al propio Hawat. Dentro de poco, la familia Atreides dejará su casa en Caladan para instalarse allí y cumplir con su encargo comercial. Pero los Harkonnen llevan años instalados en Dune y con sus bases plenamente operativas. Su poder allí es grande y su odio por los Atreides es aún mayor. Seguro intentarán sabotear los Atreides para que el duque Leto falle. Y el duque Leto no puede fallar, porque esa es la excusa que el emperador necesita para eliminar a un rival tan popular. De acuerdo con nuestros espías, parece que el emperador no va a ser un simple espectador en esta batalla, y los informes nos hablan de un complot entre el emperador y los Harkonnen para acabar con los Atreides. Ya estamos llegando al planeta Kaitain. Veremos qué tiene que decir de todo esto, Su Majestad. Mi nombre, Thufir Hawat, antiguo mentat de la casa Atreides, aunque ahora soy tan solo un prisionero. Después de servir durante años a varias generaciones de los Atreides, me he convertido en un rehén de los malditos Harkonnen, sabandijas que ambicionan mis habilidades de mentat. Desde pequeño fui instruido en las operaciones lógicas. Aprendí a acondicionar mi mente en los cálculos más complejos, los mismos que podría llevar a cabo una de las antiguas máquinas pensantes. Mi adiestramiento se completó con profundas nociones de estrategia política y militar, las artes del espionaje y el asesinato, hasta convertirme en el consejero perfecto para mi duque. Esos conocimientos convencieron al barón Harkonnen de que lo más conveniente era respetar mi vida y utilizarme para servirle. Pero ahora la casa Atreides ha sido destruida. El duque ha sido asesinado. Y Arrakis solo queda desolación. Incluso el joven Paul, el heredero de la casa Atreides. Las bestias Harkonnen lo mataron. Mataron a casi todos aquella noche. Habría sido un más que digno heredero de su padre.
Como Mentad de los Atreides, fui encargado de participar en su educación desde muy niño hasta su juventud. El joven duque recibió instrucción de los mejores maestros del universo conocido en sus respectivos campos. Fue entrenado en la lucha cuerpo a cuerpo y la estrategia militar por Duncan Idaho, uno de los mejores espadachines que ha existido, y por Gurney Halleck, el fiel guerrero y trovador. Ellos le enseñaron el noble arte de combatir a espada y cuchillo, y así aprendió a utilizar su escudo de energía corporal en la batalla. Dicho escudo crea un campo de fuerza en torno al individuo que impide entrar en su espacio cualquier objeto que se mueva a gran velocidad. Es por esto que los combates, desde tiempos inmemoriales, en lugar de con armas de proyectiles, se realizan con armas de filo. Los golpes han de ser calculados con la velocidad y potencia justas para matar sin llegar a ser rechazados por el escudo. Paul también fue aleccionado en el peligro de usar pistolas láser en el combate, ya que la interferencia de un disparo de estas armas con un escudo corporal crea una explosión similar a la de un arma atómica. El joven duque recibió lecciones en ciencias e historia por el doctor Yue, el médico de los Atreides, dotado de un profundo conocimiento científico, y lo que es más importante, recibió entrenamiento como Mentad por mi parte. Un heredero de una gran casa entrenado como Mentad habría sido algo digno de verse. Pero no solo eso, también fue instruido como Bene Gesserit por parte de su madre, Dama Jessica, a pesar de estar prohibida esta formación para los hombres. Las brujas Bene Gesserit, especialistas en el autocontrol muscular a nivel celular y con una aptitud de observación sobrehumana, son capaces de discernir las emociones de las personas hasta el punto de saber cuando alguien miente o dice la verdad, e incluso de utilizar su propia voz para obligar a cumplir sus órdenes sin que uno se dé siquiera cuenta de ello. Todo eso, además de su secreta y mortal formación de combate cuerpo a cuerpo, las convierten en mujeres muy peligrosas, temidas y odiadas a la vez, pero también de gran utilidad para grandes casas, cuyos herederos son a menudo casados con damas Bene Gesserit, como Dama Jessica, la madre de Paul. Esto conviene a la orden, ya que de esta forma consiguen entroncar a los herederos de las distintas casas reales en su búsqueda de un individuo con herencia genética perfecta, un individuo masculino que, entrenado en las formas Bene Gesserit, logrará ver el futuro y el pasado de una forma que a ellas les está vetado. Y sé que Dama Jessica esperaba que ese individuo fuera Paul. Pero nada de eso pudo evitar que la desgracia cayera sobre la casa Atreides. El duque era muy consciente de los riesgos que suponía el traslado desde Caladan, su planeta natal, a Dune. Yo mismo me encargué de advertirle de que los Harkonnen no aceptarían el mandato imperial sin más. Jamás cederían su concesión sobre la mayor fuente de riqueza del universo sin luchar. Sabíamos que prepararían una trampa y sabíamos que el emperador les ayudaría, pero no sabíamos cómo. Examiné todos los datos, conjugué todas las hipótesis y las formas que podría tomar la conspiración,
pero erré en mi análisis. Nuestra avanzadilla en Arrakis identificó tropas imperiales disfrazadas como tropas Harkonnen, así que extremamos las precauciones. En el palacio que usamos como base de operaciones, un antiguo feudo Harkonnen, descubrimos trampas dejadas por estos para matar al heredero ducal. Esto enfureció grandemente al duque, quien casi decide atacar a los Harkonnen a pesar de nuestra precaria situación en el planeta. Pero yo le convencí de esperar. Esperar a que nuestra arma secreta estuviera a punto. Porque en los planes de los Harkonnen y del emperador había una incógnita en la ecuación, cuyo valor había sido pasado por alto hasta ahora, de forma errónea, de forma tan errónea que alteraría el resultado de la contienda drásticamente. Durante muchos años, los Harkonnen habían diezmado a la población local, un pueblo salvaje conocido como los Fremen, en un despreciativo intento de exterminarlos. Pero de acuerdo con mis informes de espionaje, dicho exterminio nunca fue posible, ya que, a pesar de los intentos de los Harkonnen por esconder su fracaso ante el emperador, el hecho es que por cada Fremen muerto, ellos perdieron 10 hombres. En nuestra primera avanzadilla se envió al gran espadachín Duncan Idaho entre los Fremen para que aprendiera su cultura e intentara ponerles de nuestro lado. Sus informes revelaron datos fascinantes. Se trataba de un pueblo guerrero que vivía en cuevas que ellos llamaban Seeds, situados en pleno desierto, donde las condiciones climatológicas eran tan duras que supuestamente nadie podía vivir allí. La ausencia de agua, ya que jamás llueve en Dune, las tormentas de arena que arrancan la piel de los huesos en cuestión de minutos, y los ataques de los inmensos gusanos que recorren el desierto hacían de ese planeta un infierno para vivir. Dune era más temido que Salusa Secundus, el planeta prisión del emperador, donde reclutaban a sus soldados de élite. Aquel entorno tan hostil, junto al hecho de que el número de Fremen había sido calculado muy por debajo de su cifra real, en varios millones, les convertían en unos aliados formidables contra los Harkonnen. Por esta razón, y en previsión de esta posible alianza, le fue presentado al duque uno de los líderes Fremen, el ecólogo imperial Kynes, quien fue encargado por el emperador de supervisar que el cambio de poder en Arrakis fuera efectuado sin incidentes. En realidad, el emperador esperaba secretamente que hubiera un único incidente, el exterminio de la casa Atreides a manos de los Harkonnen, apoyados en secreto por él mismo. Pero lo que el emperador no sabía es que su ecólogo imperial Kynes tenía un segundo nombre, dado por los Fremen, Liet, y que los Fremen obedecían a Liet Kynes ciegamente porque Kynes les había prometido continuar con la labor de su padre y convertir aquel planeta desértico en un inmenso jardín, logrando un cambio ecológico con el trabajo de varias generaciones. En la recepción, en el palacio de los Atreides, Kynes quedó impresionado al conocer a mi duque y a su heredero. Ellos solían producir esa influencia en la gente. Su nobleza y sus valores no le pasaron por alto al ecólogo imperial, y tampoco su voluntad de luchar contra los Harkonnen, opresores de los Fremen. Así que aquella noche se decidió a prestar su apoyo a la casa Atreides, con la ayuda de otro gran líder Fremen, Stilgar, jefe de uno de los clanes más numerosos del planeta.
Por desgracia, todo aquello fue truncado y se revelaron los fallos en mi planteamiento. Y la desgracia cayó sobre nosotros en forma de inesperada traición. Todo sucedió muy rápido, pero con el tiempo he podido reconstruir los detalles en mi mente, ayudado por la información que he ido recopilando de los soldados Harkonnen a quienes he sabido sobornar. El palacio de los Atreides se hallaba protegido por un potente escudo que impedía un ataque sorpresa, pero alguien desactivó los generadores del escudo esa noche. El doctor Yue, médico de los Atreides, cuya mujer ignorábamos secuestrada en poder de los Harkonnen, fue coaccionado para ayudarles en su ataque a cambio de la vida de su esposa. Él inutilizó los escudos y dejó inconscientes a los guardias. Los Harkonnen y los Sardaukas, disfrazados de soldados Harkonnen, entraron fácilmente en el recinto y tomaron el palacio, haciendo prisionero al duque. El doctor Yue fue a su vez traicionado y asesinado por el anterior mentad del barón Harkonnen en su presencia, no sin antes ser informado de que su mujer se hallaba muerta también. Una vez en la guarida de los Harkonnen, el duque fue interrogado por el barón antes de ser asesinado, pero algo inesperado sucedió. El doctor Yue, imaginando la traición de los Harkonnen y rebosante de odio hacia ellos, antes de hacer prisionero al duque, le implantó un diente falso que expulsaría gas venenoso una vez activado por él, para poder así matar al barón en venganza. Por desgracia, el barón no llegó a morir. Al refugiarse en un habitáculo protegido, y la única víctima fue su mentad asesino que se hallaba junto al duque. De todas formas, no fue un fracaso del todo. El mundo estará mejor sin ese mentad degenerado. Respecto al resto de hombres del duque, sabemos que Duncan Idaho perdió la vida en una de las cuevas que rodeaban al palacio de los Atreides, al combatir contra los Sardaukar del emperador, y fue muerto de una herida en la cabeza después de haber matado a 19 de esas bestias. En cuanto a Gurney Halleck, en un primer momento pensé que había caído en el asalto al palacio, pero hace poco me llegó una nueva información de su paradero y he podido contactar con él. La noche del asalto, dirigió a un grupo de soldados Atreides en la batalla hasta que estuvo todo perdido y hubieron de retroceder ante las aplastantes tropas Sardaukar. Teniendo conocimiento de la muerte del duque y de su familia, con gran dolor, hubo de refugiarse junto con sus hombres en un poblado de contrabandistas, donde fueron empleados por estos en virtud de su pericia militar. Allí ha vivido desde entonces, anhelando en su corazón la venganza contra los Harkonnen. He podido contactar con él, feliz de que sobreviviera, y me dice en sus mensajes que guarda la esperanza de que Paul siga vivo para llevar a cabo su venganza. En cuanto a mí, le fallé a mi duque, y eso es algo que jamás me podré perdonar. Fui capturado en el asalto al palacio y el barón decidió darme un uso, conocedor de mi potencial como mentad. Creo que sabe que mi corazón también anhela la venganza, y por ello me suministra un veneno residual con la comida y la bebida diaria, a la vez que me suministra su antídoto. Sabe que cuando decida suprimirme, si me atrevo a traicionarle, bastará con dejar de suministrarme dicho antídoto para que llegue mi inminente muerte. De una forma o de otra, mis días están contados.
Pero yo conozco todo esto, porque soy Tufir Hayat, el Mentat, y mi trabajo es saberlo todo, y mi voluntad y mi empeño se volcarán antes de morir en ver muerto hasta el último de los Harkonnen por obra mía. Dios creó a Arrakis para probar a los fieles, y hoy ha sido la mayor prueba de nuestra vida. Pero el desierto cuida a sus hijos porque les hace fuertes. Hoy el sol luce alto en el cielo de Arrakis, en el primer día después de la victoria de Muad'Dib sobre los Harkonnen. La gran batalla que ha liberado a mi pueblo y que le llevará a la gloria. Ha sido un gran triunfo y una larga noche, pero una noche en vela añade un día a la existencia. Y yo, Stilgar, jefe naib del Sietch Tabr, he sido bendecido por Shai Hulud, pudiendo ver este día, comandando a las tropas Fremen junto a Muad'Dib hacia la victoria. Muad'Dib, el Mesías que nos fue prometido según la leyenda y que conoce nuestras costumbres pese a no haber nacido entre nosotros, porque Muad'Dib no fue siempre Muad'Dib. Antes de venir a nosotros, los suyos lo conocían como Paul, heredero de la casa Atreides. La noche que vino a nosotros, apareció en las cercanías de nuestro Sietch junto a su madre. Ambos habían escapado de los soldados Harkonnen que los llevaban en un tóptero al desierto profundo para matarlos allí y no dejar huellas. En su lugar, fueron los soldados los que acabaron muertos por su mano. Nosotros estábamos buscando al muchacho por órdenes de Kines, a quienes nosotros llamamos Liet, pero la mujer, su madre, no nos era necesaria y resultaría una carga al no haber sido instruida en la disciplina del agua. Como dice mi pueblo, la educación viene de las ciudades, la sabiduría del desierto. Así que nos dispusimos a tomar su agua, pero entonces aquella mujer me desarmó e inmovilizó con un movimiento. Habíamos oído hablar de ese extraño arte de combatir, pero jamás lo habíamos visto. Esa mujer inerme me venció a mí, al más fuerte de mi tribu,
Alguien así valía 10 veces su peso en agua. Pero su explicación nos dejó todo claro. Era una Bene Gesserit y conocía nuestras costumbres, pese a no ser Fremen, tal y como la profecía decía. Su hijo tenía que ser nuestro Mesías, el Lisan al-Gaib que nos llevaría a la victoria. Durante años, mi pueblo había sido cazado por los malditos Harkonnen, pero eso iba a cambiar. Ahora la presa se convertiría en cazador. La mujer y el muchacho fueron trasladados a nuestro Sietch y adiestrados a la manera Fremen. La mujer se convirtió en nuestra reverenda madre, nuestra Saiyadina, como decimos nosotros, reemplazando a nuestra antigua Saiyadina cuando murió, y nos enseñó el extraño arte Bene Gesserit de combatir. Su hijo recibió un nombre Fremen a su elección, Muad'Dib, el nombre del pequeño ratón del desierto, y desde entonces fue conocido entre los Fremen como Paul Muad'Dib. Paul, quien era aún mejor luchador que su madre, a sus 15 años era el mejor guerrero de todo el Sietch Tabr y podría reclamar mi puesto de jefe a través de un combate a muerte. Pero él era algo más que el jefe de nuestro Sietch. Era el jefe de todos los Fremen, que los uniría en la victoria y que conquistaría otros mundos. Él tenía la bendición de Liet, quien murió a manos de los Harkonnen tras el ataque al Palacio Atreides, pero cuya memoria vive a través de su hija Chani. Chani, aquella muchacha de quien se enamoró Paul Muad'Dib y con quien tendría hijos Fremen. Paul creció en fuerza y sabiduría en los años siguientes, convirtiéndose en el hombre que guiaría a los Fremen. A pesar de su gran pericia en el combate, hubo de modificar su estilo de lucha a la de los Fremen. Nosotros no utilizamos escudo corporal, ya que su vibración en el desierto atrae a los gusanos de la arena con un furor homicida. Muad'Dib aprendió nuestra forma de pelear, así como nuestra disciplina del agua y costumbres. Aprendió a moverse por el desierto sin hacer ruido ni dejar huellas, a sobrevivir en él con ayuda de nuestros destiltrajes que reciclan el agua corporal y a esconderse entre las dunas sin ser visto. También aprendió a caminar por el desierto sin atraer a los gusanos, que acuden a cualquier ruido regular que perciban en la arena, tragándose aquello que lo produce. Es por eso que las cosechadoras de especia siempre trabajan ayudadas por grandes tópteros que están alerta ante cualquier señal de gusano y transportan las cosechadoras y a sus trabajadores al lugar seguro. Muad'Dib también conoció al resto de líderes Fremen que le reconocieron como el Lisan al-Gaib y que se unieron bajo su bandera. Durante los años siguientes llevaríamos a cabo ataques furtivos contra los Harkonnen, destruyendo sus cosechadoras y mermando su recolección de especia con un plan muy concreto de Muad'Dib: atraer al emperador a Dune para solucionar el problema del suministro de especia. En una de nuestras incursiones atacamos una cosechadora de unos contrabandistas, entre los que encontramos a uno de los antiguos capitanes del duque Atreides, llamado Gurney Halleck, un soldado valeroso y muy querido por Muad'Dib, que se unió a nuestra causa. Juntos planeamos el ataque final contra los Harkonnen. En efecto, tal y como Muad'Dib predijo, el emperador acudió a Arrakis para informarse personalmente de la situación.
Él y toda su plana mayor se encontraban en el antiguo palacio de los Atreides pidiendo cuentas al varón, quien habría de explicarle sus enormes pérdidas en especia y hombres en los últimos años. Pero entonces nosotros atacamos. La residencia imperial se hallaba protegida por una barrera natural, una extensa formación rocosa a pocos kilómetros de allí, a la que se llamaba la Muralla Escudo. Cualquier tropa que quisiera asaltar el palacio debería rodear ese alto obstáculo primero, pero Muad'Dib tuvo otra idea: abrir un pasillo en esa cordillera utilizando lo que los Fremen llamamos quemadores de piedras, y que ellos conocen con el nombre de atómicas. Desde hace siglos, el uso de atómicas está prohibido contra los seres humanos, según dijo Muad'Dib. Pero su uso no estaba prohibido contra obstáculos naturales. Así pudimos atravesar la Muralla Escudo tras abrir una brecha. Atacamos aprovechando una fuerte tormenta de arena y cargamos contra los soldados imperiales a lomos de Shai Hulud. Sí, así es. Nosotros, los Fremen, somos capaces de domar los gigantescos gusanos de arena que atraviesan Arrakis. Es uno de nuestros secretos mejor guardados. Una vez atraídos mediante el uso de un sonido muy particular y repetitivo, y con la ayuda de nuestros garfios de doma, podemos montar y dirigir a los gusanos durante kilómetros y atravesar el desierto sin ser detectados. Y aquel día, cada gusano cargaba en su grupa con un pelotón de tropas Fremen que irrumpieron en la llanura que rodeaba el palacio, donde tuvo lugar una gigantesca batalla contra las 5 legiones de Sardaukar que el emperador había traído consigo a Arrakis, y que lucharon desesperadamente contra aquel ataque masivo e imprevisto que por orgullo se habían negado a prever. Tras unas pocas horas, el palacio fue tomado por las tropas de Muad'Dib, que se habían batido hasta la muerte mientras coreaban su nombre como grito de guerra. El emperador quedó cautivo en las dependencias del palacio, pero en el espacio alrededor de Arrakis se hallaban naves de la cofradía con tropas del resto de las casas imperiales que también habían acudido a Dune para informarse de los problemas con la especia, ya que representaba una gran parte de sus beneficios. Pero jamás se atrevieron a aterrizar en el planeta, ni tampoco la cofradía se atrevió a intervenir. Como les dijo Muad'Dib, quien realmente controla una cosa es quien es capaz de destruirla. Y eso fue lo que hizo. Amenazó a la cofradía con destruir toda la especia de Arrakis si ellos levantaban un dedo contra él. El resto de las grandes casas, sin embargo, no necesitaron amenaza alguna. El saber que las tropas de Muad'Dib habían aplastado a los Sardaukar imperiales era razón suficiente para no oponerse a él por el momento. Entre las ruinas del palacio se encontraron los cuerpos del barón Harkonnen y de uno de sus sobrinos, muertos durante el ataque al palacio. El único Harkonnen superviviente, otro sobrino del barón, retó a Pol Muad'Dib, pero fue muerto por su cuchillo en combate singular. Entonces, el emperador intentó un último movimiento desesperado contra Muad'Dib. Ordenó al Mentat del barón, Tufir Hawat, asesinar a traición al heredero ducal. Pero el famoso Tufir Hawat aún era un fiel servidor de los Atreides, y en lugar de eso, se clavó en su propia palma la aguja con veneno destinada a Muad'Dib, muriendo así con el mismo honor con el que vivió. Entonces, Muad'Dib le expuso al emperador sus condiciones para la paz. La primera
fue que el propio Paul Muad'Dib pasaría a ser emperador desde ese momento, quedando el antiguo emperador desterrado en el planeta Salusa Secundus, de donde no podría salir. La segunda fue que Paul Muad'Dib se casaría con la hija del emperador, la princesa Irulan, su heredera y dama Bene Gesserit, quien sería su reina consorte, pero solo de nombre, ya que su amor y sus hijos pertenecían a Chani, su esposa Fremen. El emperador hubo de aceptar ambas condiciones, y entonces Muad'Dib fue coronado regente de todo el universo conocido. Hoy es el primer día del reinado del emperador Paul Muad'Dib, pero su reino no se limitará a Arrakis. Todavía hay muchos planetas que no aceptan su autoridad, y hacia esos planetas se dirigirán sus comandos de la muerte Fremen para extender la palabra de Muad'Dib. Hay una guerra santa que se avecina. El propio Muad'Dib lo sabe. Él tiene visiones del futuro y lo sabe, y por ello lo intentará evitar. Pero hay cosas que no pueden ser cambiadas y que tienen que suceder. Bilal Kaifa. Un día, nosotros los Fremen despoblaremos planetas en el nombre de Muad'Dib y a su pesar. Un día nos bañaremos en mares de otros mundos. Un día todo ser humano vivirá bajo las leyes de Muad'Dib, el Lisan al-Gaib, la voz de otro mundo. Un día, Arrakis será un inmenso jardín y todos los Fremen conocerán la lluvia desde niños. Un día todo esto ocurrirá, pero esa ya es otra historia. ¿Les ha gustado el relato, amigos? Entre 1963 y 1964, Frank Herbert, un periodista en paro con poca trayectoria como escritor, publicó una novela corta llamada Mundo de Dune en la revista de ciencia ficción Astounding. El texto tuvo una gran acogida entre los lectores, y Herbert no tardó en elaborar su continuación en el libro que poco después sería conocido como Dune. En la dedicatoria inicial de Herbert podemos leer: a la gente cuya labor va más allá de las ideas, al reino de los materiales concretos y reales, a los ecólogos de las tierras áridas, donde quiera que estén, en cualquier tiempo en que trabajen, este esfuerzo de predicción les es dedicado con humildad y admiración. En 1965, Dune ganó la primera edición del Premio Nebula, y en 1966 el Premio Hugo a la mejor novela de ciencia ficción.
De sus tramas y personajes se extraen algunas de las grandes cuestiones que ocuparán el devenir de los tiempos, espejo para muchos de los conflictos del mundo que estaba por llegar. La ingeniería social, los monopolios de recursos, el fanatismo religioso, la ecología, incluso el dilema del poder, que acumulado en manos de un solo individuo, por honestas que sean sus intenciones, desencadena en la historia de Arrakis una sucesión de acontecimientos irreparables. El propio Herbert mencionaba así la paradoja del héroe. Se crean enormes problemas cuando los errores humanos se cometen en la escala de un gran héroe. Los héroes son un dolor, los superhéroes son una catástrofe. Los errores de los superhéroes nos llevan a la mayoría al desastre. Aunque crearas a un héroe infalible, las cosas que este héroe pondría en marcha podrían caer en manos de mortales falibles y corruptos. ¿Qué mejor forma de destruir una civilización, una sociedad o una raza que poner en manos de un solo hombre las salvajes convulsiones que siguen a su juicio crítico y a su poder de decisión? Así lo refleja Esther Peñas en un artículo para la revista Ethic. En Dune nada es casual. Todo lo profético que resulta el texto de Herbert impresiona a cualquier lector que se asome a la novela. La lucha por el dominio del agua, un recurso del que apenas se dispone, el racionamiento de su consumo humano favoreciendo su uso comercial, la extracción desaforada de metales que ha arrasado países enteros, el ansia especulativa que gobierna el timón, el clima más que insano, terrorífico en el que solo los poderosos, los corruptos y los desalmados pueden sobrevivir, codicia, despilfarro y desigualdad. Rocío Ramírez continúa esta reflexión para la web Fabulantes. En la mente de Frank Herbert comenzó el encuentro de arquetipos míticos y ecología, de espiritualidad religiosa y conflictos políticos, de supervivencia adaptativa y reestructuración social. Todo ello a la extraña luz que las drogas psicotrópicas aportaban a la conciencia. Dune y su saga conforman un universo dinámico cuyo centro es la melange, también conocida como especia de especias, droga geriátrica que permite los viajes interestelares, recurso escaso, sumamente valioso y tan solo comparable al petróleo. El mayor logro y también el mayor secreto de la saga reside en los organismos productores de esta especia, los gigantescos gusanos de arena que, como los dragones de fantasía, defienden ferozmente este preciado tesoro. Y detrás de todo ese poder aguarda la magia de Shai-Hulud, del árabe la cosa eterna, el viejo padre eternidad. Así llamaban al dios demonio de las arenas, la deidad del desierto de las supersticiones tribales Fremen. Los planetólogos imperiales han registrado avistamientos de especímenes de hasta 400 metros de largo, aunque los Fremen hablan de algunos que podrían medir mucho más. La boca del gusano es semejante a la de las lampreas o los anisakis, mostrando hileras circulares de dientes de carbono cristalino. Es innegable que la característica sagrada de este creador de ecosistemas tiene el poder de conquistar el universo. El pueblo Fremen lo asimiló rápidamente en sus supersticiones, que elevaron al gran gusano como símbolo del dios del desierto. Este pueblo puede convocar al dios gracias a sus aparatos martilladores que generan vibraciones rítmicas en las arenas para el rito de iniciación a la edad adulta. Es entonces cuando montan a los gusanos, abriendo con garfios sus coriáceos segmentos. El gusano teme arrastrar la parte interna de carne blanda y suave, por lo que no se hunde en la arena a menos que quede extenuado, y puede ser guiado para viajar largas distancias. Así es como un joven Fremen pasa a ser un caballero de la arena.
Los dientes cristalinos que se desprenden de la boca del gigante se convierten en el cuchillo ceremonial Fremen, el Cris. Sus creencias señalan que cuando un Cris es desenvainado, ha de derramar sangre, aunque sea la del propio poseedor. También forman parte de los ritos de exaltación de sus sacerdotisas, las sayadinas. Mediante el ahogamiento en agua de un gusano enano, se extrae el agua de la vida, concentrado de especia altamente tóxico. La sayadina afronta la agonía de la especie, ritual en que asumirá todas las memorias de sus antepasadas. Si su ego sale victorioso del trance, podrá transmutar el veneno en una droga consumible, alzándose como una reverenda madre. Este ritual es semejante al realizado por la hermandad de brujas al servicio del imperio, las Bene Gesserit. Pese a todo lo que ofrece a los Fremen, el gusano de arena también quita. Su voracidad le lleva a consumir las vidas de los que no son extremadamente cuidadosos. Es entonces cuando se le nombra como Saitán, demonio portador del mal. Para la sociedad del Imperio de Mundos, en cambio, la sacralidad del gusano se desprende de su papel como productor de la especia. De la supervivencia de este ser depende el mismo centro de su universo, así como su final, prescrito en la senda de oro. La batalla de Kralisek, una especie de Ragnarok en que gusanos y humanos se enfrentarán a las terribles máquinas pensantes. El gusano, con sus misterios sagrados y su especia de especias, es la mayor fuerza de transformación del ecosistema universal. Su existencia se relaciona con la formación de los héroes de la saga, la evolución de las sociedades humanas y los cambios en todo planeta que toquen. Frank Herbert, quizá inspirándose en las pequeñas sanguijuelas que se adherían a su piel en los ríos, dio vida al mayor monstruo de la ciencia ficción, terrible, despiadado y extrañamente sabio. La droga también juega un papel trascendental en el cosmos de Dune. Yago García la describe no solo como una mercancía valiosa, la especia lo es todo. Las clases altas están ferozmente enganchadas a ella debido a sus propiedades para retrasar el envejecimiento. Las Bene Gesserit de los Mentat, esa casta de sabios que asesora a la aristocracia, le deben sus poderes y la ominosa cofradía la emplea en sus viajes interestelares. El modo en el que dicha necesidad permea la novela, haciéndonos entender cómo un imperio galáctico sufre espasmos de yonkis y le peligra el suministro, proporciona grandes momentos de lectura, y el contraste entre ese sempiterno mono y la sed inacabable que padecen los nativos de Dune dice más sobre la dialéctica entre opresores y oprimidos que muchos tratados de economía política. Pero Dune es ante todo un viaje interior por el laberinto que suponen las tramas y corrupciones del imperio de lo humano, de un universo fallido en el que la opresión y la necesidad terminan por despertar la revolución de los hijos desheredados de Arrakis. Así, los únicos que parecen merecer el poder, comandados por Muad'Dib, terminan por corromperlo en una guerra interminable de conquista. Es curioso cómo Herbert revisita el famoso viaje del héroe, el monomito o mito único, un término acuñado por el antropólogo y mitólogo estadounidense Joseph Campbell para definir el modelo básico de muchos relatos épicos de todo el mundo. Este patrón, tan ampliamente distribuido, está descrito por Campbell en su conocida obra El héroe de las 1000 caras. El héroe se lanza a la aventura desde su mundo cotidiano a regiones de maravillas sobrenaturales. El héroe tropieza con fuerzas fabulosas y acaba obteniendo una victoria decisiva. Entonces regresa de esta misteriosa aventura con el poder de otorgar favores a sus semejantes.
Pero es precisamente esa gloria y ese poder lo que termina de corromper la obra de Paul. A pesar de la honestidad de sus intenciones, Muad'Dib contempla la devastación que causará su victoria. Él será el destructor de mundos. Por buena que sea la causa que defendamos, la guerra siempre será injusta. Así lo decía Herbert. Lo que debemos hacer es permanecer unidos. Las personas son mucho más importantes que las cosas. Lo mejor que los humanos pueden acumular para sí mismos es permanecer los unos junto a los otros. Debemos rechazar todo lo que nos humilla, y no hay nada peor que tratar a los seres humanos como a objetos. La gente debe ser la prioridad absoluta frente a cualquier ganancia. Solo así sobreviviremos, unidos. Necesitamos un nuevo mundo, o no habrá mundo que nos acoja. Así que ya lo saben, amigos. Si en algún momento de su pavorosa existencia terminan por alcanzar el nivel de clarividencia adecuado como para desarrollar poderes místicos que terminen por convertirles en profetas de la revolución y lideran a sus convecinos en una batalla épica contra el dictadorzuelo de su empresa, su barrio o aquel que les usurpa el turno en la cola del supermercado, manténganse serenos y escríbanos a noviembrenocturno@gmail.com y les ayudaremos a evitar que se les suban a la cabeza los delirios de grandeza. Mientras tanto, pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través del podcast de Noviembre Nocturno en nuestro canal de iVoox.com o a través de nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. Y no podemos irnos sin agradecer al gran Ray Jaén su colaboración en esta radioficción y a todos nuestros mecenas, sin los cuales nuestros delirios no habrían sido posibles. Si quieren colaborar para facilitar la creación de nuevos relatos tentaculares y delirios primigenios, no duden en visitar la pestaña de nuestra web dedicada